Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Befice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar un tema muy interesante que tiene que ver con la reforma laboral, todo un tema que se ha estado debatiendo en diversos escenarios, en diferentes foros, con diferentes personas, qué obligaciones tienen los patrones, qué obligaciones tienen los trabajadores, todo lo que se suscite en torno a este tema va a estar en este programa con dos personas que ya los presentaré y quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de la reforma laboral. Para ello he invitado a dos abogados titanes del derecho laboral y bueno, me complace mucho tenerlos aquí en el estudio. Estamos de manteles largos, de manteles blancos y bueno, gente capaz, gente muy brillante que conocen ampliamente la materia laboral. Y bueno, no me queda más que decirles que les doy la más cordial bienvenida primero al licenciado Raúl Maillar Barquera. Bienvenido aquí al programa. Gracias, Héctor, gracias por invitarme. De igual forma al licenciado Aldo Cerdán, bienvenido aquí al programa. Muchas gracias, Héctor. Bueno, pues yo quisiera primero que nada decirles aquí a los televidentes que sí quisiera hacer primero una síntesis curricular de los abogados que el día de hoy nos acompañan, porque digo, la verdad es que sí, es gente muy preparada y que necesitamos saber quiénes son para que ustedes entiendan las opiniones que versen sobre el tema laboral. Bien, primero inicio con el licenciado Raúl Maillar. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac del Sur. Él fundó la firma legal Maillar Abogados desde el año 1992. Bueno, tiene que ver con consultoría, con relaciones públicas, juicios individuales, negociaciones colectivas y amparos. También ha sido conductor del programa Mundo Jurídico, transmitido en televisión educativa y en el canal judicial, además de participar en diversos foros televisivos y radiofónicos en temas especializados en materia de trabajo. Y en el 2018 fue nombrado presidente de la Comisión Laboral de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Canacintra. Bienvenido, insisto, aquí al programa. Gracias, Héctor, gracias. Nada más aclaro un punto ahí. Yo no fui el fundador del despacho, es un despacho familiar. Yo me inicié a los 16 años dentro de la firma. Bueno, pues se sigue, digamos que la firma sigue su procedencia hacia el futuro, ¿no? Como tal. Muchas gracias. De igual forma tenemos aquí al abogado Aldo Cerdán. Usted es abogado postulante y sé que tiene asuntos muy interesantes que ha visto a lo largo de su vida profesional. Así es. Bien, pues yo quisiera, pues para iniciar este programa, primero que nada saber cuáles son los antecedentes, digamos, de esta reforma laboral que hubo, por qué era necesario, cómo se dieron estos cambios y cuáles eran sus objetivos como tal, ¿no? Bueno, realmente los antecedentes son porque México, en la negociación del actual TEMEC, que antes era el Tratado de Libre Comercio, se obliga a cambiar la reforma, la Ley Federal del Trabajo y la Constitución, el artículo 123, para ser precisos, en el sentido de que debe haber mayor libertad sindical, mayor democracia sindical, el voto libre y secreto de los dirigentes, y que las empresas no interfieran en la vida ni la libertad de los sindicatos.
Hubo mucha presión por parte de Estados Unidos y Canadá para hacer estas modificaciones, y en el sexenio anterior se hace la modificación al artículo 123 constitucional. En el artículo 123 constitucional se dice que las juntas de conciliación y arbitraje van a desaparecer y deben crearse los juzgados o tribunales del trabajo. Y un centro de conciliación que lleve a cabo, además de la conciliación previa a los juicios, debe llevar a cabo todo aquello que tenga que ver con los sindicatos. Para efecto de que el televidente entienda qué es la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Junta de Conciliación y Arbitraje es un tribunal, son los tribunales del trabajo, pero no pertenecen hoy en día al Poder Judicial. Hoy en día pertenecen al Poder Ejecutivo, que es, en el caso de los estados, a los gobernadores. Los gobernadores nombran quién va a ser el presidente de cada junta, dependiendo en cada estado. Y en el caso de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, también lo nombra el Ejecutivo, quién es el titular de este organismo. La modificación a la ley dice, a ver, ya los tribunales del trabajo no pueden ser dependientes del Poder Administrativo, tienen que pasar al Poder Judicial. Tienen que crearse tribunales del trabajo dependientes de este poder, y debe crearse un centro de conciliación y arbitraje. ¿Qué preocupa, Héctor, de este centro de conciliación y arbitraje? México ha firmado varios acuerdos ante la OIT, y la OIT obliga a que todos los organismos descentralizados que tengan que ver con el trabajo y la libertad de los sindicatos, los empleadores y trabajadores, deben de ser órganos tripartitas. Es decir, debe haber un representante del gobierno, un representante de los patrones que se nombren a través de las cámaras, y un representante de los trabajadores a través de los sindicatos que representan la mayoría, nombrarán ese representante dentro de este organismo. Desconozco el motivo por el cual la reforma a la Ley Federal del Trabajo no nombra este centro a través de un órgano tripartita, sino lo hacen a través de un representante del gobierno y crean un órgano de gobierno interno dentro de este organismo. Me llama la atención que el órgano de gobierno a que se refiere la ley lleva dentro del propio organismo al titular de la Secretaría del Trabajo, lo que veo bien. O sea, es correcto que dentro de este organismo esté el secretario, en este caso la secretaria del Trabajo. ¿Por qué? Porque compete todas las actividades de este centro a la materia del trabajo. También debe de estar el secretario de Hacienda y Crédito Público. También lo veo bien, esa parte dentro de su órgano de gobierno. Pero también mencionan que debe estar el titular del INE. Yo no veo para qué pueda beneficiar o por qué tenga que estar dentro del órgano de gobierno del Centro de Conciliación y Arbitraje el titular del INE. Ni entiendo la razón de ser. Y también el titular del Instituto de Transparencia, se me fue el nombre ahorita. Acceso a la información pública. Y acceso a la información pública. Ajá. No veo la razón de ser de que esté este titular. Es más, si este organismo llega a cometer actos que violen el acceso a la información pública o al acceso a la información de uno de los individuos, ¿ante quién van a ir a denunciar tales hechos que comete este centro de conciliación? Y el titular de este instituto, por formar parte del órgano del centro de conciliación, ¿se tendrá que excusar para conocer de ese tipo de temas? Yo creo que trataron de buscar la forma para dar la vuelta al tripartismo, y en ese buscar la fórmula es donde se empezaron a enredar y crearon este centro de justicia que va a ser un centro de justicia muy poderoso porque va a regular a todos los sindicatos de todo el país de una manera que no sea tripartita y donde el gobierno tome todo el control
de este organismo, el gobierno federal solamente. Ya los estados no van a tener injerencia alguna respecto del tema sindical. Todo el tema sindical pasa a la federación a través de este Centro de Conciliación y Arbitraje. En ese sentido, ¿no tendrá por esa razón que ver el INE y el Instituto de Acceso a la Información Pública? Porque si lo van a regular una autoridad federal, ya deja de existir los sindicatos locales, digamos, van a registrarse a nivel federal, pero pues sirve para efecto de votos. Digo, para mí se me hace como que si yo lo controlo, autoridad federal, controlo los sindicatos, me ayuda a ganar elecciones. Podrías manejar el INE así, pero más bien no que el titular del INE forme parte del órgano ¿cómo se llama? No sería transparente realmente, porque pues no le puedo pedir a los sindicatos que voten por un partido o por otro, pero pues podría ser a lo mejor la explicación, digamos. No, realmente no hay una explicación del por qué tengan que estar ahí. O sea, yo creo que lo sacaron de la manga y dijeron, bueno, para el tema de las elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser así? Porque las elecciones no se van a llevar a cabo con la ayuda del INE. Por lo menos la ley no obliga que las elecciones de los comités ni las elecciones y ahorita al rato voy para allá, ahorita nada más adelanto un poco el tema, para las revisiones contractuales y salariales de los contratos colectivos de trabajo deban llevarse con el auxilio de esta institución. Okay. O sea, la ley no lo menciona. La ley nada más los pone al titular del INE dentro de este organismo. Ahora, tenemos que entender una cosa, el INE no es un órgano de gobierno, el INE es un órgano descentralizado con patrimonio propio y personalidad jurídica propia. Así es. Y este Centro de Conciliación es un órgano descentralizado con patrimonio propio y personalidad jurídica propia. Dos diferentes y autónomos. Son dos órganos diferentes y autónomos. Ahora, ¿qué tiene que hacer el titular de un organismo en otro organismo de esa misma naturaleza? La injerencia que debe de tener, ¿no? Exacto. De uno a otro. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Estamos de regreso y bueno, sí me gustaría también escuchar aquí al abogado Aldo Cerdán en torno a todo este tema, porque es un tema medio delicado. O sea, esta parte de que tenga tanto poder la federación a través de sus autoridades, de los sindicatos, ¿cómo lo ve usted? Como un poder absoluto del nuevo sexenio. Evidentemente, bien lo dijo Raúl, hay un enredadero entre estas autoridades para poder llevar un control absoluto en muchas cuestiones. El tema sindical, además, ahorita que está muy preocupante ante la sociedad, va encaminado a que quieren hacer ver que no cualquier sindicato puede tocar las puertas de una empresa para obligarlos a inscribirse, aunque no sean de ahí. Entonces también están tratando de buscar una raíz ante la sociedad cuando, por otro lado, es un control absoluto a través del órgano nuevo que ya se formó. Pero sigue siendo un poco preocupante. No se sabe para cuándo, aunque tengan un estimado de 4 o 5 años de llevar a cabo esto, va a pasar lo que pasó el año pasado. Según, desde el febrero del año pasado ya tenía que estar funcionando este tema. Y sin embargo, volvió a fallar. No sé cómo veas tú que para el 2022-23 empiecen a llevar a cabo este órgano de registro y controlador. Hoy por hoy ya está en vigencia como tal la reforma laboral. Sí, entró en vigor el 2 de mayo, pero hay varios transitorios que señalan una serie de reglas para que entren en vigor tanto el Centro de Conciliación como los juzgados laborales. Sí. Así es. Los tribunales se supone que deben de formarse que en 2 años, 3 años. De 4 o 5 años. En 4 años. En 4 años. ¿Y mientras van a seguir las juntas de conciliación y arbitraje funcionando? Así es. ¿Y la parte de este centro de conciliación? La reforma habla de 2 años. Repito, yo creo que hay bastante presión extranjera para que entre en funciones. Yo creo que sí va a entrar en función y de todos modos en 3 meses tanto las juntas de conciliación y arbitraje como la Secretaría del Trabajo
para el ámbito local y federal, van a hacer un programa de acuerdo a la reforma a la ley para respetar la libertad y democracia sindical. Hay un punto muy importante, Héctor, que me gustaría tocar. Yo creo que la reforma a la Ley Federal del Trabajo es verdaderamente protectora de la democracia sindical y de que todos los contratos colectivos de trabajo en el país sean abiertos. Inclusive creo que se excede con lo que México se comprometió en el TEMEC. Claro. Hay grupos en Estados Unidos que dicen que no están de acuerdo, que la reforma no cumple. Bueno, yo creo que la reforma es excesiva, inclusive es muy difícil de llevar a cabo por el tema de la democracia sindical. O sea, se abrió la caja de Pandora y es lo que querían. Ya abrimos la caja de Pandora. Vamos a ver ahora cómo, de acuerdo a esta reforma, pues digo, si nos comprometimos a llevar a cabo este pacto con nuestros socios, que es Estados Unidos y Canadá, lo estamos cumpliendo cabalmente. No creo. Y lo estamos llevando a cabo, el compromiso que hicimos con ellos. Y va a ser muy difícil y vamos a tener que activar tanto a las cámaras patronales como a los sindicatos como al gobierno para que dentro de esta democracia sindical también también existan pactos de productividad, donde no se afecte la productividad de las empresas y no se afecte el trabajo. Esta libertad que menciona acerca de los sindicatos, digamos, por lo que estoy tratando de entender es, ahora se van a reportar a una autoridad federal, nada más, no va a haber locales. Esto es por la presión de intereses extranjeros, pero la parte de, es muy conocido esta parte de que los sindicatos normalmente no son auditables, todas sus finanzas nadie las sabe, no tienen que tributar, hacer varias cuestiones. ¿Esto también sí ya se tiene que hacer? ¿Ya están más claras estas cuentas o no? ¿O cómo quedarían estos nuevos sindicatos? Sí, ya hay unas nuevas reglas para los sindicatos, inclusive los sindicatos tienen que ser transparentes en el manejo de los recursos al interior de sus agremiados. Tenemos que entender dos situaciones que son diferentes. Los sindicatos se forman por los trabajadores y los trabajadores hacen sus aportaciones de cuotas sindicales. Entonces, el sindicato tiene esas cuotas y esas cuotas no son auditables. Pero el líder sindical sí le tiene que decir a sus agremiados cómo manejó los dineros de estas cuotas. Bien. Ahora, si el sindicato, por algún motivo, recibe dinero del erario público y del Estado, la parte que recibe del Estado, esa sí es auditable. Bien. Porque es dinero público que tiene que llevar un fin y tiene que velar el Estado que ese dinero que entró a este sindicato cumpla con el fin que se llevó a cabo. Así es. Bien. Incluso hasta por cuestiones de anticorrupción, seguramente, ¿no? Que deben de ser claras las cuentas totalmente, ¿no? Así es. Ahora, lo que estoy aquí pudiendo observar en redes sociales es que sí hay algunos beneficios. Por ejemplo, veo que sí se les tiene que entregar de forma gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo a cada uno de los trabajadores. ¿Esto no se hacía antes, como tal? Mira, sí se hacía, pero hoy en día los patrones, por un tema que le llaman en inglés paperless, que es utilizar menos papel, claro, por un tema ecológico, lo que hacían ya era subían a la página web de la empresa el contrato colectivo de trabajo y el empleado podía ver, inclusive ponían alguna máquina a la entrada o algo y el empleado podía ver, podía ingresar y podía conocer su contrato colectivo de trabajo y no era necesario. Imagínate una empresa donde existan 20, 30, 40 mil empleados. Claro. Imprime 40 ejemplares y hay contratos colectivos que son de 1000 hojas. Híjole, no sé. Entonces imprime 1000 hojas para cada empleado cada año y cada año hazle la entrega y recaba la firma. Claro.
Pero ahorita sí ya por ley va a tener que entregárselas forzosamente. Por ley se las van a tener que entregar. O sea, Yo sí, creo que la ley debería de permitir, y eso se puede hacer a través de criterios jurisprudenciales, y ahí el Poder Judicial va a poder tomar un papel muy importante, para que la ley permita el acceso a la información del contrato colectivo de trabajo a través también de medios electrónicos, si no va a ser imposible. Bien. Va a ser imposible llevar a cabo, y aparte socialmente y ecológicamente hablando, pues va a ser un matadero de papel y de árboles para cumplir con esta disposición legal. Bien. Ahora, si yo, por ejemplo, soy trabajador y quiero incorporarme a un sindicato diferente al de la mayoría que se tiene, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Sí, claro. Nadie te puede obligar a pertenecer o no a un sindicato. Bien. Inclusive, mira, te voy a explicar, la libertad sindical es, yo puedo pertenecer al sindicato A, al sindicato B, al sindicato C o a ningún sindicato. Eso es libertad sindical. Y el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo ya habla que si un trabajador pretende no pertenecer a ningún sindicato, puede entregarle un escrito al patrón donde le diga, oye patrón, yo no quiero pertenecer al sindicato, a mí no me hagas ningún descuento por concepto de cuotas sindicales. Y con eso el patrón ya no podrá descontarle al trabajador cantidad alguna por este concepto. O sea, sí puedo hacer, esa libertad sí la tiene el trabajador. Ya la tiene el trabajador. Bien. Situación que antes no se daba. Otra de las modificaciones que habla la reforma de la Ley Federal del Trabajo. La reforma de la Ley Federal del Trabajo habla de la creación de un centro de conciliación y que a través de este centro de conciliación se tiene que formar un comité que represente a los trabajadores para la negociación colectiva de un contrato colectivo de trabajo. Hoy en día funciona así. Está el comité, están los representantes del patrón, está la autoridad cuando se negocia a través de la autoridad, y si no, lo que se dice en ambas partes es todos tenemos facultades aquí para negociar. Sí tengo. Hoy en día la Comisión de Trabajadores por ley ya no tiene facultades, sino van a negociar sin facultades, y una vez que negocien y lleguen a un acuerdo, tienen que regresar de nuevo con la base trabajadora, pedir el voto de los trabajadores para que todos digan si están de acuerdo o no con este pacto colectivo. Te pregunto yo, Héctor, ¿qué va a pasar en contratos colectivos como el del Seguro Social? ¿Cuántos trabajadores agremian? Entonces van a formar desde el Río Bravo hasta Chiapas un comité para que vaya y negocie con el patrón. Van a tener que tener elecciones en todo el país. Claro. Para que ese comité sea válido. Una vez que el comité va y negocia con el patrón, van a tener que regresar con la base trabajadora. Y mediante el voto libre y secreto, van a tener que votar si están de acuerdo o no todos los trabajadores con ese pacto colectivo. Yo quiero ver en la práctica cómo lo van a llevar a cabo. En teoría se oye muy bien, pero y aún así medio complejo, pero en la práctica no sé si sea tan fácil, porque aparte, ¿qué autoridades son los que van a revisar que todo sea conforme a derecho? Va a haber inspectores del Centro de Conciliación y Arbitraje y de las autoridades del trabajo que van a poder llevar a cabo la inspección de que estas elecciones se lleven de acuerdo a la ley. Bien. Por eso te digo que la ley no solo cumple con lo pactado en el TEMEC, sino se excede de esto. Se extralimita. Se extralimitó. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta y bueno, seguimos platicando de esto de la reforma laboral. Hemos estado tocando algunos puntos en torno a la parte colectiva. Yo sí le pediría aquí al licenciado Maillard, pues sigamos platicando de esto del colectivo, porque la verdad es que son muchas cosas que la gente está preocupada. Incluso algunos han estado mencionando aquí en redes sociales lo referente a la cláusula de esto de cuando ocupas una posición sindicalizada,
pero que al rato tú ya no quieres ser sindicalizado, o sea, tú no quieres pertenecer a ningún sindicato. No me acuerdo bien de cómo se llama este tipo de cláusula. Hay una cláusula de exclusión por separación. Ok, y si aplica o no esta cláusula, ¿y qué pasaría en ese supuesto? O sea, estoy ya sindicalizado, pero ya no quiero estar. Ok. Antiguamente existía esta cláusula en la ley, la cláusula de exclusión por separación. ¿Qué quería decir esto? Que tú entrabas a la empresa, te sindicalizabas con el sindicato, y si el sindicato te separaba por alguna causa o tú te separabas del sindicato, el sindicato le decía al patrón, despídeme a este trabajador. Claro. Hubo criterios anteriores a la reforma de la Ley Federal del Trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dijeron que es violatorio de los derechos humanos esta cláusula de exclusión por separación. Entonces, aunque existía en la ley, en México ya no se aplicaba desde hace varios años. Hoy en día, en esta reforma, se elimina la cláusula de exclusión por separación. Sin embargo, sí sigue existiendo la cláusula de exclusión por admisión. ¿Qué quiere decir esto? El sindicato que tiene celebrado un contrato colectivo de trabajo con un patrón puede conciliar con el patrón para que en el pacto colectivo establezca una cláusula que el patrón solo contratará personal miembros del sindicato. O algunas plazas que sean del sindicato. Tienen que ser. Es que las plazas que sean del sindicato es que el sindicato dentro del pacto colectivo le dice al patrón, necesito que tengas 100 plazas sindicalizadas. Claro. Entonces el sindicato obliga a que esas 100 plazas siempre estén ocupadas con gente del sindicato. No, esto es que para que tú formes parte de la empresa, previamente te tienes que afiliar al sindicato y ya podrías formar parte de la empresa. Si no formas parte del sindicato, no formas parte de la empresa. Bien. Y el patrón el empleador no te puede contratar. Entonces, si yo ya me quiero quitar al sindicato, ¿no podría o sí podría? ¿Tu patrón te quieres quitar al sindicato? No, yo trabajador entré y ya no quiero pertenecer. Las Por alguna razón, por alguna Tú cuestión. ingresas a una empresa y formas parte del sindicato. Sí, Ya estás trabajando ya, y te separan de tu trabajo. sí. Ya no te pueden separar, tú te puedes separar del sindicato y ya no te pueden separar de tu empleo por ese hecho. Bien. Ok, entonces, digo, eso es muy importante para que los televidentes sepan perfectamente esta parte, porque luego muchos los obligan a estar en un sindicato y a lo mejor no es su voluntad el estar ahí, ¿no? No, ya inclusive pueden, como dije hace rato, hacer un escrito al patrón y decirle, patrón, empleador, ya no quiero pertenecer al sindicato, ya no me descuentes cuotas sindicales. Bien. Y con esa simple carta el patrón ya está obligado a no descontarle cantidad alguna. Ahora, actualmente ahorita entiendo que ya entró la reforma laboral, pero todo lo referente a sindicatos se supone que se debe de crear este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Ese centro cuándo se va a crear? Perdón. Eso es peligroso, porque se requiere un presupuesto inmenso para que cada entidad federativa cuente con su órgano conciliador local, o ya va a ser junto con el federal, pero estás hablando de instalaciones al menos en 32 entidades de la República. No cuentan con ninguno en la actualidad y tienen 4 Pero ahí años se supone que ahí se van a registrar los sindicatos, ¿no? y las conciliaciones en derecho individual, previa a un Y juicio se laboral. tiene pensado para más o menos algún Mira, sí, momento. la ley estipula un término, pero a ver, te voy a explicar. Aquí el licenciado Cerdán tiene razón y es muy atinado su comentario. O sea, va a haber 2 tipos de centros de conciliación. Un centro local de conciliación que los estados van a crear en cada entidad. Bien. Y ese centro local solamente va a servir para conciliar. No tiene nada que ver con la federación, ni con el Centro Federal de Conciliación, ni con los sindicatos. No va a tocar más que juicios individuales. O sea, puro individual. Puro digamos. Por individual. Y va a haber un centro federal que va a tener delegaciones. Se va a llamar Centro Federal y de Registro Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical. Ujú. Este centro federal es de la federación, pero previo a que el centro federal entre en vigor, que los transitorios, ahorita te mentiría porque no traigo en mente cuándo tiene que entrar en vigor, creo que es en 2 años que tiene que entrar en vigor el Centro Federal de Conciliación y Registros Sindicales,
Pero previo a eso, ya obliga la ley y los transitorios de esta ley a las juntas de conciliación y arbitraje y a la Secretaría del Trabajo a formar los planes y programas para iniciar vida sindical con base en estos en estas premisas, puntos, digamos. en estas premisas legales. Bien. O sea, tienen que adecuarse, digamos, a esta nueva forma los sindicatos, pero con las autoridades que se tienen ahorita. Correcto. Esa sería la cuestión. Ahora, veo aquí que tiene una duración de 6 meses la parte del registro de los sindicatos, de la firma, digamos, de los contratos, o de la toma de las autoridades sindicales. Constancia de representatividad tendrá una vigencia de 6 meses. Ah, ok. Ya. No, la constancia de representatividad. Yo soy un sindicato que quiero pelear la titularidad de un contrato colectivo de trabajo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Para que todo el televidente lo pueda entender. Una empresa tiene un contrato colectivo de trabajo celebrado con un sindicato. Y llega otro sindicato y dice, oigan, ese sindicato no representa el mayor interés profesional de los trabajadores que laboran al servicio de esa empresa. Uh-huh. El que los representa, los trabajadores, soy yo. Uh-huh. Entonces demando la titularidad de ese contrato colectivo de trabajo. Para quitar al otro sindicato. Para quitar al otro sindicato y que entre este nuevo sindicato. Pero este nuevo sindicato uh-huh. Debe de acudir al Centro de Conciliación y registro sindical por una toma de representación sindical. De hace rato dijiste el nombre que se me fue ahorita. ¿Cómo le llamaste? Es la constancia. Una constancia. Constancia de representación. Una constancia de representación. Esta constancia la obtiene del centro, demostrando que representa cuando menos al 30% de los trabajadores que laboran al servicio de una empresa. Uh-huh. Una vez que demuestra ante el Centro de Conciliación que representa cuando menos al 30%, el Centro de Conciliación le otorga al sindicato esta constancia, y esa constancia tiene vigencia de 6 meses. Es decir, una vez que el sindicato lo obtiene, tiene 6 meses para demandar la titularidad de ese contrato colectivo de trabajo o la firma, o más bien, o emplazar a huelga a una empresa por firma de contrato colectivo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa no tiene contrato colectivo de trabajo y el sindicato que la va a emplazar para obtener la firma de este contrato colectivo de trabajo, previo al emplazamiento a huelga, debió obtener la constancia de representatividad. Bien. Vamos a un corte comercial, regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta y bueno, han estado llegando algunos comentarios, algunas dudas en torno a que si una persona, un trabajador, digamos, le presenta al patrón que no quiere formar parte de un sindicato, si perdería estas prerrogativas que se le dan a una persona que está o que pertenece más bien a un sindicato. Ahí no sé si aquí el licenciado Cerda nos pueda comentar qué pasaría si pierde ese trabajador todas esas prerrogativas y el contrato colectivo sigue para los otros trabajadores, o qué situación guardaría este asunto. Hay un punto importante. Recordemos que un sindicalizado está contratado como un trabajador de base, el cual tiene esos derechos de poder formar parte de un contrato colectivo. El contrato colectivo establece alguna serie de cláusulas en la cual el líder sindical consigue como prestaciones a favor de un trabajador. Pueden ser económicas o pueden ser de otro en especie. Sin embargo, como comentaba Raúl hace rato, cuando
con la nueva ley que está vigente a partir del 2 de mayo, un trabajador no desea hacer sus aportaciones sindicales y una vez que lo presente por escrito, que ya no es su deseo pertenecer a sindicato, no significa que va a perder los beneficios del derecho a contrato colectivo de trabajo. Debería de seguir gozando con los mismos en ese sentido, porque al final todas las prestaciones vienen siendo parte integral de un salario y como tal el salario pues no es renunciable. Claro. En ese sentido pues, podrían estar tranquilos. No, más sí, que sí te van a dar esas prerrogativas, pero tú no das las cuotas aportaciones. sindicales. Y creo que el periodo es de 2 años, ¿no? Si puedes gozar de esas. Sí, la revisión contractual es en Por 2 la años. revisión. El problema es de que los sindicatos viven de las cuotas sindicales. Si el trabajador ya no paga sus cuotas sindicales, en 2 años no va a haber un sindicato que vaya a negociar por él, ni una comisión de trabajadores que vaya a negociar por él. Claro. Porque nada más necesitan gastos para trasladarse, para vivir. O sea, lo que Uniformes. vuelve fuerte a los sindicatos, aparte de la unión de los trabajadores, son las cuotas que estos hacen para que su propio sindicato que ellos crearon para defender sus derechos, intereses, Mejorar sus condiciones. y mejorar sus condiciones. Claro. Es para el estudio, mejora y defensa de sus intereses. Pues está también los dineros que aportan Claro. como socios agremiados. Y a que estos sean sindicatos. transparentes esos recursos también, ¿no? ¿Dónde se colocan? ¿Qué es lo que hacen con ellos y todo? ¿No? Sí, que ya hay unas reglas para que sean transparentes y que le bajen a todos los trabajadores la información. Bien. Esto es la parte, digamos, colectiva. ¿Alguna otra parte medular de colectivo que podríamos platicar? Porque la gente también quiere escuchar un poquito de qué cambió a nivel individual, en los juicios, en cosas, todo. No sé si quieran un último comentario en materia colectiva. No, yo creo que está cubierto el tema colectivo. En materia individual, me comentan las personas que cuáles fueron los cambios que se dieron. Híjole, hubo muchísimos cambios que vale la pena tocar. Por ejemplo, uno de los cambios es que pues ya lo dije hace rato, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y se llevan a través de tribunales del trabajo. Bien. Los juicios dentro de los tribunales de trabajo, hay un tema que a mí me preocupa muchísimo y ahorita te voy a explicar por qué. El secretario del juzgado puede tomar como medida precautoria que la persona a la que se le está demandando no salga de una entidad o no pueda salir del país durante el tiempo que dure el juicio o durante un tiempo determinado. Pero eso es una persona, digamos, un patrón, digamos. Así un patrón. Pero si el patrón es persona moral. Es que lo que van a hacer los abogados, tenemos que tomar en cuenta que el derecho del trabajo no son los trabajadores quienes ejercen las acciones a las que tienen derecho, sino acuden con un abogado y es el abogado el que con cierta malicia y cierta astucia empieza a demandar. ¿Qué va a pasar? Pues el abogado del trabajador va a demandar a la persona moral y a la persona física que va a ser al director general o algún director de recursos humanos o algo por el estilo, pero ya va a estar como una persona demandada aunque no sea patrón. Claro. En el juicio se podrá defender esta persona de decir yo no soy patrón, el patrón es la empresa moral. Pero se puede exceder el secretario del juzgado aduciendo que este director o este representante del patrón que se encuentra demandado y ya no como representante sino como demandado, no va a poder salir de la entidad o no va a poder salir del país durante un tiempo determinado o durante el tiempo que dure el juicio. Claro. Entonces, el patrón que se encuentra en esa situación podrá acudir hasta el juicio de amparo incluso. Hay un recurso que la ley prevé que dice que esta medida puede ser recurrible ante el propio tribunal, pero en ese ínter, si tienes un viaje, se acerca diciembre, te notifican la medida antes de fin de año y ya tienes planeada una vacación con tu familia, se te acabó ya no saliste. Claro. O viene la extorsión del trabajador hacia el patrón de quiero tanto de arreglo. Y te obligo. O continuamos con el juicio y continuamos con esto y pierdes tus vacaciones. Claro. Pero también pueden limitar un poco las actividades de la empresa, porque muchas veces tienen que salir por cuestiones de trabajo, no son personales, entonces también puede afectar un poco los intereses de la empresa
atribución. Hay otra parte que también me encanta de la ley, porque sí se da mucho de la nueva ley, que los emplazamientos siempre es un lío hacerlos. Bien. Al final siempre van a una empresa, un actuario, que es el que está legalmente autorizado para dejar las demandas de los juicios laborales, y dicen: vengo a buscar a Patito a SADCB, y llega un representante de la empresa, aquí es León SADCB, cuando sabemos que pueden estar 2 o más empresas constituidas en el mismo domicilio. Y la nueva ley contempla un poco eso, de que ya empiezan a sacar alguna pena para aquel representante que quiera engañar a la autoridad en ese sentido. Muchos de los juicios se dilatan por esas medidas de inicio, ¿no? Tardan años desde poderlos emplazar, y más cuando son empresas fantasmas en algunas ocasiones, ¿no? Es difícil dar. Ya también existía en Código Penal, supongo, simulación de actos jurídicos, ¿no? Pero para poderlo cuadrar hubiera sido un poquito complicado, ¿no? Así es. Otra de las cuestiones que me señalan aquí es la designación de beneficiarios. Esto no sé si me puedan platicar un poquito en torno a ello. No cambió mucho, cambia un poco, como también ya cambió desde agosto del año pasado, el tema de su cuantificación a los 5,000 días, que siguen siendo como un concepto de indemnización, un salario mínimo. Antes era un salario integrado. Ahora están tomando en consideración algunas otras partes. No recuerdo bien en ese tema, hubo muy poca modificación en ese sentido, pero no sé, ¿tú lo recuerdas? Sí, claro que sí. Dentro de los contratos individuales de trabajo se tiene que estipular quiénes van a ser los beneficiarios en caso de muerte del trabajador, desaparición forzosa o accidente de trabajo. Que no existía. Eso no existía. ¿Qué pasaba y cómo funcionaba antes? ¿Y por qué es benéfica esta reforma a la Ley Federal del Trabajo? Es una de las cosas buenas que tiene esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. Antiguamente un trabajador fallecía, la familia acudía a la empresa y le decía: oye, pues vengo por los sueldos que trabajó, los salarios devengados de la persona, del trabajador fallecido, las horas extras, las prestaciones, el finiquito y la prima de antigüedad que me corresponden porque pues falleció mi pariente. El patrón a veces, pues de buena fe, llegaba y pagaba a la persona que aparecía, y al día siguiente aparecían 2 o 3 familias más y decían: no, es que quien tengo derecho soy yo. Entonces la ley dice: el patrón que paga mal, paga 2 veces, o 3 o 4. O más. Para evitar esta situación, se aparecía la persona que decía ser titular de la sucesión del trabajador fallecido, y el patrón le decía: mira, cómo no, ven, demándame ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que la Junta de Conciliación y Arbitraje haga la designación de... Te designe legítima beneficiaria, y para efecto haga el estudio socioeconómico para que demostrar que tú eras dependiente económico del trabajador fallecido, y una vez que te designe el dependiente económico ya te pago a ti. Si en el juicio aparecen 3 o 4 más, pues ya la Junta me dirá, la Junta de Conciliación y Arbitraje, que ya mencioné que es el Tribunal del Trabajo actualmente, le pagaré a quien ellos me digan que son los beneficiarios de ese trabajador. Claro. Así es. Pues era un problema engorroso. Imagínate una persona que acaba de perder a su pariente, unos hijos que acaban de perder al papá, que era el trabajador y dependían económicamente de él, llevar a cabo todo este procedimiento burocrático judicial. Y las juntas de conciliación y arbitraje también se llenaban de trabajo y tenían que hacer la investigación del estudio socioeconómico para ver si el hijo era o no dependiente económico de él. La esposa. Claro. Hoy en día la ley se cambia en beneficio de estas personas, y el trabajador, al inicio de su contratación, en el contrato individual de trabajo, va a estipular quiénes son sus dependientes económicos. Y con eso ya evitamos todo este tipo de juicios. Y la ley también se modificó y dijo: el cónyuge o la persona que vivía con el trabajador, que así lo haya demostrado y que aparezca en este anexo, los hijos menores de edad o los mayores de edad hasta 25 años que demuestre que se encontraban estudiando, la viuda y el viudo no tendrán que ser sujetos a un estudio socioeconómico, porque la ley presume que sí dependían económicamente del trabajador. Bien.
Así viene la reforma. Y previo a eso, ya los contratos en la nueva ley piensan ser revisados o están sometidos a una valoración para saber si están legítimamente, exactamente, conforme a las leyes para su aprobación y lo pueda conservar así tanto la empresa como el trabajador. Bien. Ese es otro tema. Por razón de tiempo, vamos aquí a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque y bueno, pues hay mucho que decir y poco tiempo, pero me están comentando aquí en preguntas, digamos, me dicen que la parte de la falta de aviso de rescisión, ¿en qué se modificó? Esta es una parte también noble de la Ley Federal del Trabajo. Antiguamente, si había una causal para despedir a un trabajador, ¿cómo se llama? Con una causa justificada, sin responsabilidad para el patrón, y el patrón no entregaba al trabajador el aviso por escrito, el despido justificado se convertía inmediatamente en un despido injustificado. Tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de los patrones son pequeños y medianos empresarios y no cuentan con una asesoría legal correcta porque no cuentan con los recursos. Son empresarios que a veces salen en el día a día para sus propios gastos a través de esta empresa. Entonces, no sabían que el trabajador que había cometido una falta de las que se refiere el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, tenían que entregarle el aviso y todos los despidos, por ende, eran injustificados. Hoy en día la ley es benévola con ese tipo de patrones, porque dice la falta de despido, la falta de ese escrito al trabajador o a la autoridad no debe tomarse como que se trata de un despido injustificado. Hoy en día debe tomarse y puede acreditarse en juicio que se despidió al trabajador por una causa justa. Es una presunción, digamos. Así es, o sea, ya el hecho de que no hayas entregado el escrito no te exime de que te puedas defender dentro de juicio de que el despido por el cual corriste al trabajador haya sido por un tema que fue falta de probidad, honradez, o alguno de los temas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Otra de las preguntas que nos está haciendo aquí las personas que ven aquí el programa es con respecto a los recibos impresos. Nos dicen que pues normalmente ahorita ya les entregan estos formatos que se llaman CFDI y ya no se los entregan físicamente, sino ya son estas cuestiones digitales. ¿Ustedes qué pueden opinar en torno a ello? Va acorde a las disposiciones de la ley fiscal ese requisito. ¿Y esos ya son las pruebas que amparan que los pagos efectuados? Sí, aunque también se tienen que perfeccionar porque pues, para variar el mexicano en general le gusta mucho a veces inventar documentos para simular juicios, pero sin embargo son totalmente legales. Tienen su clave de emisión, a quien se lo emite, quien lo emite, su sello digital y al momento de exhibirse en un juicio laboral sí tiene valor probatorio, pero se perfecciona con alguna inspección tal como lo requiere la ley. Bien, ahora nos comentan, falta poco para que termine aquí el programa, pero lo referente al hostigamiento sexual, acoso, violencia, trabajo forzoso e infantil, ¿qué opinión en torno a las modificaciones que hubo pueden señalar ustedes? Bueno, eso es violatorio de los derechos humanos y eso ya venía desde la Constitución y viene desde criterios anteriores. Nada más se implementó dentro de la nueva reforma de la Ley Federal del Trabajo. Bien. Que queda prohibido y que el Estado tiene que velar porque no exista este tipo de violaciones a los derechos humanos. ¿Y qué pasa si sí se dan? O sea, si yo patrón, sí permito que a lo mejor un directivo a su inferior, digamos, al trabajador, lo está hostigando sexualmente y yo no hago nada. Ok, el trabajador va a poder ir a demandar
ante las autoridades del trabajo y ante las autoridades de los derechos humanos, en este caso la CONAPRED, el hostigamiento y la violación a sus derechos humanos. La nueva reforma de la Ley Federal del Trabajo dice que si fue despedido, separado de su trabajo o la demanda es por causas de discriminación, ya sean mujeres embarazadas o por orientación sexual o por raza, el secretario podrá tomar como medida precautoria que durante el tiempo que dure el juicio, el patrón no te dé de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bien. Entonces, es una medida para que el trabajador siga gozando de un seguro mientras se lleva a cabo su juicio y el trabajador pueda defenderse y demostrar que fue violentado en sus derechos humanos. Bien. La parte también de inscripción obligatoria de los trabajadores del hogar ante el Seguro Social. Mira, eso también se incorpora a la Ley Federal del Trabajo por base en un criterio de la Suprema Corte de Justicia que decía que es discriminatorio no inscribir a las trabajadoras del hogar ante este régimen. Este régimen, la nueva reforma de la Ley Federal del Trabajo dice, ok, sí, tú tienes que inscribirla, pero el seguro social para las trabajadoras del hogar no aplica para todas las enfermedades generales. Bien. Ni para ciertas enfermedades, si no hay un catálogo, cuáles se aplica y cuáles no aplica. Y la reforma de la Ley Federal del Trabajo dice, bueno, pero si se enferma por un mes y no es una enfermedad de trabajo, estás obligado a pagarle ese mes de sueldo. Bien. Y si se enfermó, pues hay que respetarle su trabajo. Todo eso sí estoy de acuerdo, pero tenemos que velar, Héctor, porque la seguridad social no sea el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni el ISSSTE, ni los organismos que hoy en día existen. La seguridad social tiene que ser en este país y tiene que alcanzar a todos los ciudadanos de este país. Tenemos que mirar hacia allá, no nada más a las trabajadoras del hogar. Qué bueno que las trabajadoras del hogar gocen de este beneficio, pero tienen que gozar sin discriminación, sin nada más, oye, tiene seguro social de aquí para acá. Eso es discriminación. Eso es discriminación. Les tiene que aplicar bien la seguridad social. Y no nada más a ellas, también a la gente que no cuenta con un trabajo. También tienen derecho a gozar de una seguridad social, de atenderse, de ir. O sea, tenemos que limitar a la gente que no trabaja o algo sus derechos en cuanto al voto, de elecciones, en cuanto a ciertas situaciones, para obligarlos a que entren al mundo laboral y al mundo práctico. Pero no podemos pensar en dejar a esa gente sin que goce de una seguridad social. Bien. Pues lamentablemente por cuestiones de tiempo se nos ha agotado, los minutos de este gran programa de Justicia para Todos. Pero bueno, si usted tiene alguna duda, algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y canalizamos todas esas inquietudes a las personas que el día de hoy nos acompañan, para que ellos puedan desde sus redes sociales contestar estas inquietudes como tal. Y bien, pues si usted quiere saber un poco más de sus derechos y obligaciones, acuda a las redes sociales de Justicia para Todos. En YouTube nos encontramos bajo el nombre Justicia para Todos. Déjenos todos sus comentarios, porque eso nutre este programa y nos dice qué es lo que ustedes quieren conocer acerca de la cuestión legal, a quienes quisieran ustedes que invitemos a que puedan comentar en torno a ciertos temas. También en Facebook y en Twitter estamos bajo el nombre Justicia para Todos TV, nada más hay que agregarle al final TV como tal, y de ahí de verdad déjenos toda la cantidad de comentarios, porque de verdad eso nos ayuda mucho y los canalizamos obviamente a la gente que hoy nos acompaña. Bien, pues no me resta más que agradecerles aquí a los invitados que nos acompañaron al programa, a la producción por hacer posible el mismo, y a ustedes televidentes que han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos, exhortándolos a que la próxima semana vuelvan a sintonizarnos como tal para conocer más acerca de sus derechos y obligaciones. Recordándoles nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, pero nosotros no.